Bien, buenos días, mi nombre es Manuel Francisco Cifuentes, soy tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, tutor del curso de Estadística Descriptiva para mis estimados estudiantes. Va dirigido este tutorial, espero que pues se resuelvan algunos temas del trabajo colaborativo 2 a partir de aclarar cómo podemos calcular algunas medidas de tendencia central y de dispersión en Excel. Bueno, vamos a inventarnos unos datos muy rápidamente. Igual aleatorio entre, voy a colocar datos entre 15 y 70 años, entre 15 y 70. eh, Voy a colocar datos entre 15 y 70 años. eh, para simular, voy a colocar 50 datos entre 15 y 70, entre 50 y 70. Y voy a decir que esto es la edad. Voy a inventarme una variable, edad a la que se tuvo el primer hijo. Control C, voy a pegarlo acá. Voy a pegarlo porque si no me cambia permanentemente. Listo, estos valores son fijos y estos están cambiando permanentemente. Entonces voy a borrarlos, aleatorios, porque están cambiando y estos ya son fijos. Listo, listo. Entonces, bueno, varios parámetros. Control X los voy a colocar acá y vamos a sacar varios parámetros. Entonces saquemos acá, por ejemplo, si quiere calcular la media, la moda, la mediana, el cuartil 1, que sería Q1, 1, cuartil 2, que es el mismo Q2, cuartil 3, que es el mismo Q3. Vamos a colocar percentil, bueno, vamos a colocar en orden, decil, coloquémosle decil 4, bueno, decil 1, que es el de 1, decil 4, decil 4, que es el mismo de 4, y coloquémosle decil 9, a ver, decil 9, que es el de 9, y percentil, el percentil 1, percentil, coloquémosle 12, y percentil, no coloquemos el 12, coloquemos el 40, a ver, percentil 40, es el mismo P, que es el mismo P40, y el último, percentil 62, a ver, P62. Bueno, démosle esos. Ahora, además de eso, vamos a colocar la desviación estándar, varianza, y empecemos por coeficiente de variación. Listo. Entonces, el primero es n. ¿Cuál es el primer? El dato n. Listo. Entonces, empecemos. Vamos a colocar aquí que esta variable se llama, vamos a colocarla que esta variable se llama edad a la que se tuvo el primer hijo en 50 personas de la ciudad de, coloquémosle, bueno, coloquémosle de Tunja, a ver, como para Tunja. ¿Listo? Listo, entonces dejémosle esa es la variable, edad, una edad. Listo, entonces, n. ¿N qué significa? Bueno, número de datos. Esto es número de datos. Ya sabemos que son ¿cuántos? ¿Cuántos datos son? Son 50 datos, ¿verdad? Listo. La media. ¿Qué es la media? Bueno, la vamos a sacar. La media es el parámetro más importante de las medidas de tendencia central. Es un parámetro que lo sacamos muy fácil. Entonces aquí vamos a colocarle, siempre vamos a colocar igual de primeras.
igual, y vamos a escribir promedio, promedio, paréntesis, igual, promedio, paréntesis, y vamos a marcar, vean que estamos en la casilla o celda A1, y vamos a llevarla de A1 hasta A50. Cerramos paréntesis y listo. ¿Listo? O podemos escribirlo también. Media, doble clic, igual promedio, paréntesis, A1, 2 puntos, A50. Siempre va a ser A1, A1, 2 puntos, A50, entre paréntesis. Excepto que nos pida otro valor. Entonces, igual, ya no media, sino moda, paréntesis, A1, también lo puedo escribir A50. Listo, vean cómo es de fácil. 24. Mediana, igual, mediana, 2 puntos, A1, 2 puntos, A50. Así de fácil, señores. Bueno, entonces, demos la interpretación. A ver, empecemos. La media, ¿qué significado tiene? Pues es el valor medio de todos los datos, que el valor intermedio entre todos ellos. ¿Cómo lo sacamos? Pues es igual a la suma de todos los datos, de A1 hasta A50, y lo dividimos en ¿cuánto? La suma, ¿cuánto me da? Bueno, la suma me da 2350. Entonces yo cojo ese valor de 2350, 2316, y lo divido entre ¿cuánto? Entre el n, que es el número de datos. La suma de todos dividido en el número de datos, y ese es el valor de la media. Vean, 463.64. Perdón, esto me quedó mal. Aquí le metí un dato que no era. Es que me metí el 7 que no era. Cuando le coloqué, digo 50. 46.32. 46.32. Listo. Bueno, entonces ese es el valor, cómo calcular la media. Lo que me interesa es el valor medio. La moda, 24. Miremos a ver si ese es el número 24. Entonces lo que yo hago es ordenar esto y mirar cuántas veces ordenar. Orden de menor al mayor. Fíjense que ya me quedaron ordenaditos. No me quedaron ordenaditos. Ya miremos. No se ordenaron los datos. Ordenar del menor al mayor. Y ya quedaron ordenados. Listo, entonces miremos a ver si eso efectivamente es la moda. ¿Qué me dice que es la moda acá? 24, es el dato que más se repite. Miremos, 21, 21, 24. ¿Cuántas veces se repite 24? Fijémonos que se repite 3 veces. No hay un número que se repita o 3 veces o más. Miremoslo. Es una muestra, bueno, así por encimita. 63, 65, 66, 68, 69 y 70 ya 2 veces, pero el 24 se repite 3 veces, por eso el 24 es la moda. Y la mediana es el dato, si son 50 datos, es el valor, es el dato que me deja por encima de él el 50% de los datos y por debajo de él el otro 50%, es 48.5. Entonces está acá el 48.5. Entre estos dos valores está el 48.5. Entonces, 48.5 me deja por debajo 50% de los datos y por encima otro 50% de los datos. Bueno, eso en ese sentido. Entonces decimos la edad a la que más veces las personas tienen el primer hijo es a los 24 años. Y podríamos decir de la mediana, decir que 50% de las personas tienen su primer hijo por debajo de los 48.5 años y 50% de las personas tienen su primer hijo por encima de los 48.5 años. Esa es otra forma de interpretar estos datos. Listo, cuartil 1. Entonces fíjense ustedes cómo es de fácil el cuartil 1, pero antes de esto voy a permitirme explicar qué significado tienen estos cuartiles. Entonces empecemos por el Q1. Entonces el valor de el Q1, Q2, Q3, el Q3, el D1, el D4 y el D7, el P1, el P30, el P50. Listo. Entonces mirémonos qué es los cuartiles, deciles y percentiles. Cada uno tiene un valor de K. ¿Sí? Vamos a entender esto, cómo es ese asunto del valor de K. Pero la fórmula para todos, para calcular, es igual. La fórmula para calcular esto lo encontramos en la página 79 de nuestro módulo. Dice L es igual a K sobre 100 por N.
página 79 de nuestro módulo. Esa página está para revisarla. Entonces, L es igual a K sobre 100 igual a K dividido 100 y lo multiplicamos por N. ¿Listo? Esa es la fórmula para hallar el dato que representa cualquier cuartil. Entonces, fijémonos, ¿qué representa este primer cuartil? ¿Qué representa este primer cuartil? Entonces, ¿qué porcentaje? Control X, coloquémoslo acá. Entonces, el cuartil 1 me representa el 25%. Ah, perdón, este sería el valor de K. 25%. 25%. Cuartil 2 me representa el 50%. Cuartil 3 me representa el 75%. Cuartil 4 tiene un valor, perdón, de 1 tiene... Bueno, expresemos esto aquí concretamente, ¿qué significado tiene? El cuartil 1 me representa el 25% de los datos, ese valor. Es decir, que hasta el cuartil 1 tenemos el 25% de los datos. El otro 75% lo tenemos por encima de ese cuartil 1. Eso es lo que me está diciendo cada cuartil. El cuartil 1, digamos, en este caso. Es decir, cada cuartil me da automáticamente dos datos. Lo que está por debajo de él y lo que está por encima de él. En este caso, el cuartil 1 tiene por debajo del 25% y por encima de él el 75%. Entonces, ¿cómo calcularlo? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Lo calculamos como K sobre 100 por N. Hagamos el cálculo el primero. K es ¿cuánto para el cuartil 1? 25. Dividido 100. Y lo multiplicamos por N, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de los datos? 50 datos. ¿Eso qué resultado me da? Ese resultado me da, le coloco esto ahí y lo voy a resolver acá. Voy a correr este otro poquito, control X, lo voy a correr aquí para la última vez. Listo, lo voy a resolver acá. Igual, y le voy a pegar esto. 25 sobre 100 por 50. Igual a 25 dividido 100 y lo multiplico por 50. Ese valor, 12.5. Ese es el dato que me representa el 25%. Ojo, no es el valor, es el dato. Entonces yo me voy a buscar acá cuál es ese dato. 2, 4, 6, 8, 10 y el dato 12.5. Fíjense, ¿qué me dice el módulo? ¿Qué me dice el módulo? Vean, si L es entero, entonces calculo el valor medio entre él y el siguiente. Pero si no es entero, vean que es 12.5, es un valor decimal. Entonces redondeo al siguiente entero más grande. Entonces el valor realmente sería el valor 13, el dato 13. Entonces me voy a buscar el dato 13. ¿Cuál es el dato 13? 32. Ese es, fíjense ustedes, nuevamente lo muestro, dato 32. Ese sería el valor del cuartil número 1, 32. Listo. Dato, lo voy a colocar acá, dato y aquí valor. ¿Listo? Aquí lo que va a calcular es el dato. Listo. El percentil 50, entonces lo mismo. 50% dividido 100 y lo multiplico por 50. ¿Cuánto me da eso? Bueno, vamos a calcularlo. Igual 50 dividido 100. Acá los coloco dos veces para que ustedes se puedan dar cuenta de qué es lo que estoy haciendo ahí. Por 50. Miremos. 25, el dato 25, ¿cuál es? Fíjense que ya este no es decimal, este es entero. ¿Qué no me dice el módulo? Que si el valor es entero, entonces calculo el valor medio entre el SL que calculé y el siguiente. Miremos cómo es eso. El valor medio entre el dato 25 y el dato 26. Entonces miremos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25. El valor medio entre 48 y 49. ¿Cuál es ese valor medio? El valor medio entre 48 y 49 es 48.5. Ese es el valor medio entre 48 y 49. Ese sería el cuartil número 2, 48.5. ¿Listo? Bueno. Y el tercero sería 75 dividido 100 y multiplico por 50. Esa es la fórmula, siempre la vamos a utilizar. ¿Cuánto me da esto? Entonces, 75 dividido 100
por 50. ¿Cuánto me da eso? El dato 37.5. Como L, volvemos otra vez, como L no es entero, redondeo al dato siguiente, sería el dato 37.5 al siguiente, lo redondeo a 38. ¿Cuál es el dato 38? Me voy para acá y miro el dato 38. 29, 37, 38. El dato 61, tiene valor 61. Dato 38 tiene valor 61. Mire cómo lo calcula Excel, es facilísimo. Entonces, ¿qué le escribo? Igual cuartil incluido. No es motivo acá de consulta, pero incluidos primero y último dato, XC significa excluido. Entonces, cuartil incluido. Y le doy la matriz A1, dos puntos, A50, y le digo punto y coma. Quiero que el cuartil número 1, y escribo el número 1. ¿Listo? Y listo, 32.25. Miremos aquí cuál es el valor, 32. ¿Cambia? Sí, cambió por una razón. Excel los calcula de manera distinta. Si quieren ustedes consultar cómo calcula Excel los cuartiles, en esta página está explicada la fórmula. Yo ya la comprobé y, perdón, esa no, esta. Esciencia.com, opinión foros index, PHP, topic 25690. Esta es la fórmula con la que Excel calcula los deciles y percentiles y cuartiles. Es una fórmula que cambia muy poquito. La diferencia es aceptable perfectamente. Miremos el cuartil 2. Igual cuartil punto INC, incluidos primero y último dato. Es el concepto. De A1, dos puntos, A50, punto y coma, y quiero el cuartil número 2. Listo. 48.5, vean, 48.5 y 48.5 es un valor exactamente igual. La fórmula de Excel de Excel para los cuartiles es distinta, claro, pero la diferencia es plenamente aceptable. Y cuartil 3, entonces le doy igual cuartil inc.inc, esto, y los puedo marcarlos, si no quiero escribir los números, y le digo allá, listo. Le digo punto y coma, y quiero el cuartil 3, y se acabó el asunto. 60.75, vean, de 60.75 a 61 la diferencia es mínima. Y no es incongruente, obviamente. Listo. Bueno, y para los deciles es exactamente lo mismo. Pero entonces, para yo poderles explicar los deciles, vean, aquí el cálculo es exactamente el mismo. El decil para 1, entonces, a ver, el concepto es el siguiente. El cuarto, cuando digo cuartil, es el cuarto. Y todo es sobre la base de 100%. Entonces, el cuarto de 100% es 25. Un cuartil 2, pues son 2 cuartos. 2 cuartos es 50, el 50%. 3 cuartos, ¿cuánto es 3 cuartos de 100? 75%. Ahora, en deciles, esto es un décimo. Deciles es la décima parte. Entonces, un decil, ¿cuánto equivale? Un decil es la décima parte de 100. ¿Cuánto vale un decil? 10%. ¿Cuánto valen 4 deciles? Pues 4 veces 10. ¿Cuánto es 4 deciles? Pues 4 deciles será 40%. 7 deciles. 7 deciles vale el 70%. ¿Cómo interpretamos los deciles entonces? Pues el decil 1 es aquel valor que me deja por debajo de él el 10% de los datos y por encima de él pues el complemento de 10 para llegar a 100, el 90. Debajo de él el 10 y por encima de él el 90. El decil 4, ¿qué me indica el decil 4? Aquel valor que me deja por debajo del 40% de los datos y por encima de él el complemento de 40 para llegar a 100, o sea, el 60%. Y decil 7, aquel valor que me deja por debajo de él, del 7 es el 70% y por encima de él el complemento de 70 para llegar a 100, es decir, el 30%. Entonces los voy a calcular acá. Acá es exactamente lo mismo. A ver, lo coloco. 10 dividido 100 y multiplico por 50. Entonces acá lo va a hacer igual paréntesis 10 dividido 100 y multiplico por 50. ¿Cuánto me da eso? 5. Fíjense ustedes. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, igual paréntesis. Ay no, perdón, aquí cometí error. Este no es así. 10 sobre, así está bien, sobre 100 por 50, está perfecto. Y aquí sería igual
paréntesis, 40 dividido 100 por 50. ¿Cuánto me da eso? 20, dato 20. Y aquí igual 70 dividido 100 y multiplicamos por 50. Perfecto. 35. Entonces el dato 5, como este número es entero, entonces lo tomo el intermedio entre él y el siguiente. El dato 5, 24 y 24. Entre 24 y 24, el valor es 24. Como este es entero, entre el dato 20 y el 21. Busco el dato 20 y entre el 20 y el 21. Un intermedio entre 37 y 38. Miremoslo entre el dato 20 y el 21. Entre el dato 20 y 21. Valor intermedio entre 37 y 38. Vale, ahí está. Entonces un valor intermedio es 37,5. Y como este dato es entero, entonces un valor intermedio entre el dato 35 y el dato 36. Vámonos para el dato 35 y el dato 36. Dato 35 es 57 y dato 36 es 59. Vean que la diferencia es de 2 unidades. Entonces el valor intermedio entre 57 y 59 es 58. Entonces el valor 58. Miremoslo acá. ¿Cómo calculamos los deciles? Entonces, una modificación. Yo los deciles no los puedo calcular en Excel de manera directa. Los calculo como percentiles. Entonces vámonos primero, antes de calcular estos tres, a mirar cómo calcular, qué significado tienen los percentiles. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? Este está muy oscuro, dejémoslo así, listo. Calculemos los percentiles y ya les explico cómo sería el cálculo de deciles. Ya tenemos el concepto de deciles, pero va ahora a pasar al concepto de percentiles. Percentiles me toma el 100% de los datos y me lo divide en 100 partes. 100 dividido 100 me indica que cada percentil me representa el 1%. Un percentil es 1%. 30 percentiles o percentil 30 es 30%, 30 veces 1. Cada percentil me representa un 1%. Percentil 50, pues el 50%. 50 veces 1. El percentil es cualquier percentil X, es X multiplicado por 1. Listo, entonces aquí la fórmula sería exactamente igual. Dato, entonces, sería igual a 1 dividido 100 y lo multiplicamos por 30, perdón, por 50. Listo. Pero no le coloqué el igual. Si no hay igual, no hay operación. Igual, nuevamente, 30 dividido 100 por 50. Y el último, igual, 50 dividido 100 por 50. Perfecto. Listo. Entonces fíjense en ustedes. Lo siguiente. El percentil 50 me deja el 50% de los datos por encima y 50% debajo por debajo. El percentil 1, ¿qué me dice? Que el 1% de los datos está por debajo del percentil 1. Y el 99, que es el complemento de 1 para llegar a 100, está por encima de él. El percentil 30, ¿qué me dice? Que el percentil 30 es aquel valor que me deja por debajo de él el 30% de los datos y por encima de él el 70%, que es el complemento. Entonces interpretemos esto. Interpretemos, ¿qué podemos decir acá en el decil 1? Bueno, vamos con el percentil, saquémoslo. Aquí, ¿cuál es el valor? 0,5. Como este valor es decimal, aproximo a 1. ¿Cuál es el valor 1? El valor 1 tiene, el dato 1, perdón, tiene valor 16. Entonces, sería el 16. El dato 15, como este dato es entero, entonces tomo un intermedio entre él y el dato 16. Dato 15, miremoslo acá, y dato 16, entre 34 y 35, un intermedio. Entonces sería 34,5. Y el último, como este valor es entero, entonces tomo un intermedio entre ese dato y el siguiente, dato 25. Véalo, 25. Dato 25. Me voy acá al dato 25 y tomo intermedio entre él y el siguiente. ¿Cuánto es? Entre 48 y 49, 48,5. 48,5. Fíjense en ustedes que el percentil 50 tiene 48,5, lo mismo que el Q2, 48,5, 50% y 50%. El Q2 es el mismo percentil 50 y el mismo decil 5, es el mismo valor. Entonces calculémoslos acá. Entonces vean cómo se calculan los percentiles primero que todos. Igual percentil incluido los primero y último, A1, 2 puntos, A50, punto y coma,
y aquí es donde cambia. Percentil incluido. Ya no es entre 1, 2, 3 y 4 para los cuartiles, sino coloco una fracción de 1. Entonces, esta fracción, ¿cuánto es? Supongamos que ya no es 40 sobre 100, sino 40 sobre 1. Entonces, esto sería 0.4. 0,4. ¿Cómo es? Pues usted toma este valor, 40, y lo divide en 100, lo que le dé. Todos los percentiles es tomar ese valor y lo divide en 100 para colocar ese valor después del punto y coma. 40 dividido 100 es 0.4. Percentil 62 igual percentil punto INC. Sacamos la matriz acá, la marcamos si quieren, no lo pueden escribir. Y vean el 62 dividido 100, 0,62. Es el mismo valor colocándole una coma, 0,62. Y listo, se acabó el problema. Si yo quisiera hacer el percentil acá, calculemos el percentil 30, por decir algo. Decil 4, bueno, voy a hacer un ejemplo para calcular, para corroborar que nos da 34, nos da 48. Por ejemplo, el percentil 30, igual percentil.inc, la matriz A1, A50, punto y coma, y voy a colocarle 0,3. Para calcular este mismo, tiene que dar un valor cercano a 34,5. Vean, 34,7. Fíjense ustedes que el percentil 30 tiene 34,5 y a mí me da 34,7. Es un valor muy cercano. Percentil 3 o 30, perdón, 0.3, que es el percentil 30. Bueno, y los deciles, entonces, ¿cómo se calculan? Igual, percentil.inc A1, 2 puntos, A50, punto y coma. ¿Aquí qué coloco? Entonces, el decil 1 es el 10%. Entonces, ¿cuántos percentiles hay en el 10%? Fijémonos, percentil 1 es el 1%, pues el percentil 10 sería el que yo estoy buscando. Entonces, el decil 1 es lo mismo que decir el percentil 0,1, que es el 10%. Exactamente ese, 24. Decil 4, igual percentil punto INC, la matriz que es A1, A50, punto y coma, y entonces el decil 4 es el 40%, eso es lo mismo decir el percentil 40, es decir, 0,4, y ahí está, 37.6, y el último decil 9, bueno, igual, percentil.inc, A1, 2 puntos, A50, punto y coma, el decil 9 es el 90%. Si yo divido 90 sobre 100, eso me da 0,9. Listo, ahí está, 68. Y el percentil 1, bueno, eso me tiene que dar un valor acá igual al 16, percentil 1. Miremos a ver. Percentil 1 igual percentil punto INC A1 A50, perdón, punto y coma y 0,01. Listo, 17,9. Acá me da 16. Bueno, ese valor sí está un poco alejado calculado, percentil 1, y aquí por percentil 1. Ahí cambia un poco y es un poco más significativa la diferencia, pero en general nosotros vemos que son aceptables las diferencias. Bueno, entonces, pues sencillamente lo que podemos decir es decil 70 o decil 7, perdón, es el 70%. Yo puedo decir el 70% de las personas tiene hijos por debajo de los 58 años. Percentil 1, el 1% de las personas tiene su primer hijo por debajo de los 16 años. El 30% de sus hijos, de las personas, tienen su primer hijo por debajo de los 34.5 años. O el complemento de 30, que es 70, el 70% de las personas tienen su primer hijo por encima de los 34 años, que es este valor. ¿Sí? Bueno, entonces en general, digamos, eso sería la manera. Vamos a calcular la desviación estándar. Esto es muy fácil. Pero antes de calcular la desviación estándar, ¿qué es la desviación estándar? Es que realmente, si ustedes se ponen a observar, Excel nos da de una manera muy, muy fácil los datos, los números, pero a mí, ¿qué me significan todos estos números si yo no sé interpretarlos? Para mí no me sirve de nada saberlos hacer en Excel.
Entonces realmente el trabajo es, bueno, hallarlos, pero más que eso es interpretar. ¿Qué es una desviación estándar? Vean, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Voy a suponer que tengo 4 datos, 9, 9, 11, 11. Y estos 4 datos, si ustedes ponen a sacar la media de 9, 9, 11, 11 es sumar los 4. ¿Cuánto es la suma de los 4? 9 y 9, 18. Y 11 serían 29, más 11, 40. Son 4 datos. 40 dividido 4, 40 dividido 4, eso me da 10. Ese es el valor medio entre estos dos. ¿Sí? Valor medio entre estos dos. Bueno, ahora voy a inventarme otros 4 datos distintos. 0, 0, 20 y 20. Miremos nosotros cómo está la cosa. ¿Cuál es la media entre estos 4 datos? Entonces, 0 más 0, 0. 0 más 20, 20. Y 20 más 20, 40. 40 dividido en 4, ¿cuánto es la media? 40 dividido en 4 tiene una media también de 10. Fíjense ustedes que estos 4 números tienen media 10 y estos 4 números tienen media 10. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuáles de los 4 números están más alejados de su media? ¿Estos 4 primeros o estos 4 segundos? Pues si nosotros vemos que este dato está alejado del 10 en una unidad, este dato en una unidad por debajo, el 11 está alejado de 10 en una unidad y el 11 también está alejado del 10 en una unidad. Yo podría decir, en promedio, cada uno de estos datos está alejado en una unidad de su media. Esa sería la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Cuánto sería? Igual a 1, porque los datos se alejan en 1. En promedio, cada dato se aleja en 1 de su media. Pero miremos acá, ¿cuánto se aleja cada dato en promedio de su media? De 0 a 10, ¿cuánto se aleja el 0? Este primer dato de la media. Esta es la media. Coloquemos acá la media. Y acá coloquemos la otra media. ¿Cuánto se aleja cada dato de su media? Bueno, cada dato se aleja de su media en 10 unidades. Este dato de 0 se aleja de su media en 10, mientras que este dato se aleja de su media en solamente 1. Este dato se aleja en 10. 20 se aleja de 10 en cuanto en 10, pero por encima, pero también son 10 unidades, y este 20 en 10. De manera, pues, que mientras en promedio estos 4 datos se alejan en una unidad de su media, estos 4 se alejan en promedio en 10 unidades de su media. Entonces la desviación estándar es igual, en este caso, a 10 unidades. Fíjense ustedes que los dos promedios son iguales, pero me están dando indicaciones muy distintas. Para eso es que se creó este parámetro, la desviación estándar, para indicar ya no cómo están, digamos, distribuidos los datos alrededor del centro, sino alejados del centro. ¿Qué tanto se dispersan? Están tan alejados. Estos están muy concentrados, por eso su desviación estándar es pequeñita, mientras que estos están muy alejados, por eso su desviación estándar es alta. Ese es el concepto. Entonces, para hallarlo es igualitico que ahorita. Igual, desbest P. Tenemos desviación estándar muestral y desviación estándar poblacional. La que tenemos en el módulo es poblacional. Cuando tenemos datos que representan en general una población, utilizamos P, y cuando tenemos datos que representan una fracción de la población, es decir, una muestra, utilizamos M. Si los datos son muy grandes, desviación estándar poblacional y muestral casi que tendrían que ser idénticos. A1 a 50. Y no es más, solamente eso. Desbest, desviación estándar. Desviación estándar. Listo. 15.19. Fíjense ustedes cómo es de fácil hallarla. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la desviación estándar? Que estos datos, todo este conjunto de datos que están acá, que representa la edad a la que tiene el primer hijo en 50 personas, podríamos decir que cada uno de esos datos se aleja en promedio 15.91 años de la media, que es 46. Es decir, que todos estos datos tienen como media 46 años. Cada uno de los datos en promedio se aleja 15
15.9 años. Esa es la desviación estándar. La varianza, ¿cómo es? Exactamente igual. Var, varianza poblacional. Var P, var P, var punto P. Varianza. Y A1 a 50. No es más, vean. Entonces, recuerden que la desviación estándar elevada al cuadrado es igual a la varianza. Y miremoslo. Este valor elevado al cuadrado es igual a la varianza. Mire, 253.41, 253.41. ¿Qué hice? Elevé J64, que es la desviación estándar al cuadrado. Desviación estándar al cuadrado es varianza. Usted lo puede calcular como quiera. Bueno, y ya para terminar, coeficiente de variación, les voy a dar el concepto. El concepto de coeficiente de variación es, miremos la fórmula para nosotros saber qué significado tiene. Coeficiente de variación es, pues, CB es igual a la desviación estándar, que es S, ¿sí? Vamos a colocarle que esto es S, desviación estándar, dividida la media. Y ese valor lo multiplicamos por 100. ¿Cómo interpreto yo esto? Desviación estándar sobre media por 100. Esto se interpreta de la siguiente manera. Si la media, que en este caso es 46, pero si la media por alguna razón fuera 100, ¿cuál sería el valor de la desviación estándar? Ese es el coeficiente de variación, es un porcentaje. Entonces mire cómo lo sacamos. Coeficiente de variación igual a desviación estándar igual a este valor dividido la media. ¿Cuál valor es? El 46. Entre paréntesis lo multiplicamos por 100. Acá le coloco el otro paréntesis y salió. Es decir, fíjense ustedes, como la media es 46, si valiera el doble, o sea, 100, el doble de 46, un poquito más, si valiera 100, pues ¿cuánto valdría la desviación estándar? Valdría 34. ¿Por qué 34? Porque vean, es casi el doble de 15. Si la media fuera el doble, pues la desviación estándar sería el doble. 100 es casi el doble, un poquito más del doble de 46. Bueno, 34 es un poco más del doble de 15. Ese es el concepto de coeficiente de variación. Es decir, si la media valiera 100 unidades, la desviación estándar valía 34.36 años. Esa es más o menos una interpretación del coeficiente de variación. Esto quiero que lo lean, que se lea del módulo estadística de la UNAD. Coeficiente de variación es una medida de dispersión de tipo relativo. Es decir, él no depende del tamaño de los datos, mientras que la desviación estándar y la varianza son medidas absolutas de dispersión. Es decir, que si los datos son grandes, la desviación va a ser grande. Si los datos son pequeñiticos, la desviación va a ser pequeñitica. Entonces, por eso la desviación estándar me sirve únicamente para comparar dos grupos de datos que tienen las mismas unidades. Bueno, y ya para finalizar, si ustedes desean sacar también un resumen de estadísticas, ustedes pueden ir aquí a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Dicen, mire, yo quiero colocar este rango de entrada. El rango de entrada, que es este, de los datos de A1. Le digo, hombre, yo quiero el rango de salida que me lo dé aquí. Y quiero que me dé un resumen de estadísticas. Resumen de estadísticas, aquí le marco y le doy a aceptar. Mire que me da de manera automática, media 46, 32, véalo acá, ahí está igualitico. Error típico, mediana 48.5, vea la mediana 48.5, acá la tengo, la mediana. Moda 24, vea la moda acá, 24. Desviación estándar 16.08, él me tomó desviación estándar muestral, por eso cambia un poquitico, 15.91 a 16.08. Varianza también muestral, 258, 253. Kurtosis, coeficiente de variación, no, esto no es coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, rango, ¿qué es el rango? El valor máximo menos el valor mínimo, es decir, 70 menos el valor mínimo que es 16, 54, véanlo, el valor mínimo que es 16, el valor máximo que es 70, la suma de todos los valores y la cuenta que es el número n de datos. ¿Cómo sacar este análisis de datos? Bueno, vayan al módulo en la página 102 y ahí les explican claríticamente cómo sacar análisis de datos en Excel. Mírelo, acá está, análisis de datos. Aquí les explican claritico cómo hacer
para que les aparezca este complemento, análisis de datos, que lo sacan acá en la pestañita datos. Ahí le explican y ustedes pueden sacar también el resumen. Bien, estimados estudiantes, espero que este tutorial resulte y haya sido de utilidad para ustedes. Yo no me explicaría que algún estudiante no presentara su trabajo colaborativo. Esto no es para repetirlo tal cual, esto es para que investiguen, se profundice y con relación a lo que ustedes amplíen puedan completar su trabajo. Muchísimas gracias y espero que sea de ayuda. Hasta una próxima oportunidad.